En este nuevo episodio de Verdades Incómodas tengo una invitada especial, una colombiana, Stephanie Schutt. Bienvenido a este espacio de Verdades Incómodas. Muchísimas gracias, Angie, por esta oportunidad tan bella que me das de que charlemos, de que compartamos un rato y ojalá que el contenido de este episodio sea de mucho beneficio a todos tus seguidores. Claro que sí, y de eso no tengo la menor duda. Voy a presentar para que la comunidad de mis escuchas sepa de quién se trata. Es tremendo personaje. Abogada, politóloga, especialista en Derecho Público con Defensa Internacional de Derechos Humanos, excónsul de Colombia y gestora de grandes iniciativas que no solamente engrandecen a Colombia, sino a la humanidad en general. Muchísimas gracias, Angie, por esa presentación, pero te faltó mencionar el título más grande que yo puedo tener, que es Madre, de madre. bueno, esposa, hija, porque yo sé que eres muy buena hija y eso lo sé porque me lo contó mi mamá. Ay, muchísimas gracias, sí, la señora. No, y ella es súper fan tuya. Yo me acuerdo, de hecho, me acuerdo mucho cuando estábamos en Barranquilla y ella no se perdía ninguna reunión contigo, nunca. Siempre Jamás, estaba ahí. jamás, yo nunca podré olvidar cuando hace ya varios años, yo hoy tengo 32 años, yo migré de Colombia para tomar posesión como cónsul a mis 26, pero puedo decir que desde antes de yo ser mayor de edad en Colombia, antes de yo cumplir 18 años, ya yo estaba envuelta en procesos que yo consideraba de gran impacto social, de toma de decisiones vinculantes, ya yo estaba en un movimiento político que hoy por hoy pues se consolidó en lo que es el partido de oposición más grande del país y que estuvimos en el poder en la presidencia pasada, que es el Centro Democrático. Y recuerdo que yo con 17, 18, hasta mis 25 años, siempre nos reuníamos, convocábamos a la comunidad, a la sociedad del Departamento del Atlántico, Colombia, mi ciudad Barranquilla, y ahí conocí personas maravillosas de distintos contextos, de distintas realidades, pero que a todos nos unía una misma convicción, y era la de trabajar por el departamento, por la ciudad, por el país, desde las instituciones, desde la democracia, desde los principios y los valores de familia. Entonces ahí recuerdo que conocí a tu mami fue un gran apoyo, ella también es una gran líder, una mujer de convicciones muy firmes y un pensamiento claro, y logramos grandes cosas gracias a Dios en su momento. Claro que sí, y de verdad que todo esto que me has dicho, de verdad me ericé porque, que bueno, es así como tú lo dices y ustedes marcaron definitivamente tú. Una de las preguntas que yo tengo para ti, hablando ya de verdades incómodas, es que tú, así como lo has dicho, eres joven, pero has trabajado, obviamente estructuradamente, te has ganado tu lugar pues, en el medio político, en el medio público de Colombia. ¿Qué le dirías a esas personas que hoy por hoy escuchan que ya fuiste cónsul teniendo 32 años, que sí se pueden realizar esos grandes pasos y para conseguir esos sueños que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón? Bueno, lo que yo le digo a los que me conocen y los que me han preguntado es, primero hay que tener mucha determinación, se necesita mucha disciplina, incluso más que talento. Claro, hay que prepararse, porque Hay yo que estaba estudiar, estudiando, claro, eso es yo me evidente. preparé, o sea, yo creo mucho en el mérito, pero el mérito, si no va de la mano con la disciplina y con la fe, se puede llegar lejos, pero no necesariamente a donde la voluntad de Dios nos quiere llevar, que son dos cosas diferentes. Pero sin meterle tanto misticismo al asunto, yo debo a todo lo que yo he logrado en mi vida, yo diría que a tres factores fundamentales. Primero, la vocación. La vocación es eso que todo ser humano lleva por dentro, o sea, que te fluye de manera natural. Yo seguí mi vocación, yo tengo una vocación de estar con la gente. A mí la gente o el pueblo no me pica, no me picaba en ese momento que yo decidí emprender esos proyectos. Entonces me lo disfrutaba, se me era fácil, tenía acogida. Primero, seguí mi vocación. Segundo, tuve disciplina y desarrollé una formación que fuera relacionada con mi verdadera vocación. Yo estudié Ciencia Política y Gobierno en la Universidad del Norte y también paralelo a eso estudié Derecho en la Universidad de la Costa, dos carreras al tiempo, todos los créditos al tiempo. O sea,
¿Pero por qué? Porque tenía una vocación, una pasión. Se me hacía fácil. No quiere decir que todo el mundo lo deba hacer, porque hay gente que dice, ¿cómo hace? Mira, es que a mí se me hizo fácil. Yo amaba lo que estudiaba. Y tercero, pero no menos importante, porque las dos primeras digamos que tiene que ver con uno, pero la tercera es la que te multiplica y te lleva lejos, que es la gente con que uno se rodea. Yo desde muy joven eh, tuve una madre que me orientó siempre bajo una disciplina súper estricta, para algunos un poco anticuada. Hoy que soy madre la Me valoro encanta. explicar con mi hija, pero era una madre que estuvo pendiente de quien me rodeaba desde muy joven, me alejaba de las malas amistades. Cuando inicié ya mi camino profesional y ella detectó mi vocación, siempre me aconsejó para que me rodeara de grandes mentores. Fue ahí donde en Barranquilla yo siempre buscaba a aquellos para ofrecerme como voluntaria a aquellos que ya habían alcanzado algo en lo que yo admiraba, por ejemplo, en la política. Así llego yo a conocer a quien fue y quien considero sigue siendo Te mayormente. me vas a adelantar y no te voy a Bueno, dejar. no voy a dar el nombre, pero me rodeé de personas que yo admiraba, de personas que me pudieran corregir, que tuvieran la autoridad moral en ese campo para orientarme, para guiarme, y fueron esas mismas personas quienes me dieron La oportunidades, oportunidad. fueron delegando espacios. Y yo con esa disciplina y con esa vocación los pude ir manteniendo. Pero cuando hablo de rodearme de buenas personas, no necesariamente, o de personas idóneas, no simplemente hago alusión a aquellos que pudieran tener una posición en ese momento. Pero me rodeé de personas con buen corazón, con personas que compartieran mi forma de ver la realidad, de que si hay necesidad de cambiarla, ok, ¿cuál va a ser la forma? No solamente el fondo. Y ahí fue que conocí personas como tu madre, como muchas otras, que indistintamente su posición en aquel momento sumaron a que Stephanie Schutt fuera lo que hoy es. A ellos, mi eterna gratitud. Y efectivamente me encantó como terminaste, porque sin agradecimiento no hay nada. Y definitivamente cuando tú conoces tu vocación y la descubres, pues hay personas que la descubren tarde, tú la descubriste muy joven y por eso pudiste lograrlo. Yo también creo que eh, en este espacio de mi profesión estoy desarrollando esa vocación que tengo de esto, de conversar, pero de conversar para inspirar, para motivar. Y efectivamente también tuve una mentora que descubrió en mí, no, me apoyó y yo descubrí en su apoyo también que es necesario rodearte de personas que te sumen, que te empujen y que te ayuden a hacer ese salto que tú necesitas hacer para lograrlo. Nuevamente, por así decirlo, esa persona que apoyó tu vocación, que evidentemente tenemos que hablar de él porque es para mí el gran colombiano, Álvaro Uribe Vélez. A mí me encanta ese post que tienes en tu Instagram donde dice que el determinador de tu vocación fue él, inspirado en el servicio, el amor, la entrega y en el carácter. Tal cual. Angie, tal cual. Y se me van los ojos. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que la gente no sabe en su gran mayoría. Pero sí tengo personas que pueden dar fe si llegan a escuchar. En el colegio, y yo estudié en el Colegio Alemán de Barranquilla, yo tenía apenas 11 años, recuerdo, cuando ya el expresidente Uribe estaba en su primer mandato. Estamos hablando de los años 2022, 2023, perdón, 2002, 2003, disculpa. Yo era una niña, pero yo, sin conocerlo, sin ni siquiera visualizar que yo iba a estudiar lo que iba a estudiar o que me iba a dedicar lo que me iba a dedicar, ya yo lo admiraba, porque yo veía los noticieros, admiraba su tono de voz, su forma de hablar a la comunidad, lo que hacía. Cuando tengo la oportunidad de conocerlo, porque mi vocación de la gente, de la comunidad, de una convicción, de cómo concebir el Estado, la sociedad, etcétera, si no hubiera tenido yo ese encuentro directo con esa persona y hubiera podido, a través de su ejemplo, decir, wow, esto es con lo que yo me identifico, créeme que yo no me consideraría su discípula. Su carácter, su forma de ver la vida, aunque
No quiere decir que es una persona igual a mí, ni yo me considero igual a él, pero es la forma, o sea, no solamente el fondo, es la forma. Realmente yo me considero una persona privilegiada de que la vida me puso en el camino correcto para aprender de un mentor con el que tuviera ese clic en todos los ámbitos. El determinador, el que yo dije, así sí hago política. De esta manera sí me siento cómoda estando con la comunidad, ni siquiera por la política. Porque sabes que yo termino en política porque justamente mi mentor, quien empezó siendo mi mentor, que me veía recogiendo firmas, que me empecé a escuchar en la radio defendiendo tesis, porque yo me di la pela en ese momento y me di a conocer, porque yo daba debates académicos en defensa de por qué los acuerdos de paz de aquel momento eran anticonstitucionales. Y yo era una jovencita que ya yo estaba terminando mi carrera de Ciencia Política y Gobierno, donde ya yo iba prácticamente los semestres más avanzados de Derecho, y a mí me llamaban a foros académicos. Y cuando el expresidente Uribe empiece a ver esa línea de pensamiento, él es el que me empieza a tener en cuenta. Y él es el que me propone para encabezar lista a la Asamblea Departamental del Atlántico. Ya no recuerdo el año, eso pudo haber sido en el 2015, creería yo. Yo tenía apenas 20 años. 20 años, no tenía ni siquiera 21 años. ¿Lo puedes creer? Sí, lo puedo creer, porque es que tú... Y los que me conocieron y los que compartieron conmigo en el Centro Democrático pueden dar fe que hubo hasta una disputa por la cabeza de lista en ese momento. Hasta se llegó a debatir si el Centro Democrático tenía que tener lista a la asamblea, porque ¿quién? No había votación. Y Uribe fue el que dijo, la juventud, tienen a Stephanie Schutt, apóyenla. Y mi respuesta fue, si el presidente es el que está considerando, viendo en mí capacidades para lanzarme a pedir votos, yo voy, así sea puerta a puerta con flyers, sin un peso, sin maquinaria, sin nada, sin padrino político. O sea, la forma como yo aprendí a hacer política también la considero un privilegio, porque la aprendí sudor. Y soy consciente de eso porque mi mamá estaba ahí, mi mamá estuvo ahí contigo. Por eso lo Total. sé de primera mano. Y es ahí donde también para los que nos están escuchando no queremos, o yo no pretendo que esto sea simplemente un contenido de política, pero lo hablo porque fue de mi experiencia. Testimonio, aplíquenlo cada uno de ustedes para lo que consideren. Miren, yo no daba un peso por mí misma. Simplemente confiaba en mi convicción, en mi vocación, en hacerlo del corazón y fluir. Yo no esperaba tener votación de miles de personas. Es más, si ustedes me preguntan a mí, pon 1000 personas en fila india en un banco, yo digo, uy, esa carrandanga de gente. Ahora imagínense 10.000 personas en una elección. O sea, 10.000 personas que vayan y marquen tu nombre. Wow, eso me hace sentir a mí muy orgullosa. Me hace sentir orgullosa del equipo, de la gente que también vio en mí eso, porque no era un proyecto de Stephanie, era la defensa de unos ideales. Yo me propuse estructurar un plan. A lo que voy es, no tengan miedo. Tú, Angie, que estás con esta iniciativa, sigue tu vocación, fluye y vas a ver cómo los seguidores llegan, cómo los contenidos cada vez van a ser mejores. Así tiene que ser todo en la vida. Con la convicción, es que desde la convicción es que se logra todo. Efectivamente, hablaste de dos cosas, pero primero quiero hablar de una, y es sobre esa paz que se firmó en Colombia, que es una verdad incómoda, muy incómoda de la realidad que vive nuestro país, porque vemos nuestro país está retrocedido, como te voy a decir, bueno, yo soy un poquito mayor que tú. Sin embargo, yo sé que tienes la misma mentalidad que yo tengo. Yo crecí en un país en guerra. Yo crecí en un país en el que Pablo Escobar era la noticia que se escuchaba en el mundo. Era un país que vergonzosamente esos eran los titulares que salían. Hoy en día, Colombia tuvo un cambio de la noche a la mañana, pero porque hubo una renovación política por Álvaro Uribe Vélez. Y él, en esa renovación política, tú y han entrado varios jóvenes, porque esa es una de las cosas que yo puedo observar, que la gente no quiere, porque la gente nos, o se hacen de la vista gorda. Para mí, las personas que empiezan como a señalar lo que pasa con Uribe, yo pienso que no tienen la conciencia del país en el que yo crecí, donde tú no podías viajar de Barranquilla a Montería porque te secuestraba la FARC,
porque te secuestraba el ELN. Y vino un presidente Santos y firmó una paz, que me imagino que es de la que tú hablaste, y es una realidad, porque tuve aquí al senador Carlos Meisel y dice que en el Senado pierden, porque hay gente como los que nos dejó nuestro expresidente Santos ahí sentados, personas que una realidad incómoda, abierta, puedo decir es, el que comete faltas, no lo podemos indultar en Colombia, porque en Colombia es un país que tiene una historia de guerra que no podemos olvidar. Sí, y hablando ya de verdades incómodas, de todo ese proceso de lo que vivió Colombia y lo que sigue viviendo, porque tú hablas de la época que te tocó a ti, pero mira cómo más de 30 años después de la muerte de Pablo Escobar, Colombia no ha seguido estando en paz. No, ahora estamos ¿Cómo es igual. la siguiente? Y yo creo que esta va a ser la verdad más incómoda hasta el momento que mi verdad incómoda, y es que la paz no es sinónimo de ausencia de guerra. Es que tener un país en paz no significa que merme en su fuerza pública. Tener un país en paz o lograr la paz no es sinónimo de yo sentarme con violadores de derechos humanos. Tener un país en paz es sinónimo de tener un país donde realmente prima la justicia y el orden constitucional, no el orden del del presidente de turno que considere. Porque Petro considera un orden justo según a la medida de lo que él considera justicia. Y por eso ahí no quiero volver eso tampoco un debate académico. Pero la gente tiene que tener en claro que una verdad incómoda es que en su momento nos pusieron a los colombianos a pelear entre un sí y un no. Y yo me di la pelea por el no. No quiero los acuerdos de paz, pero sí quiero la paz a Colombia. O más bien lo podríamos decir de esta manera. Los que no quisimos los acuerdos de paz pactados en La Habana con la cúpula guerrillera de las FARC era porque sí queríamos una Colombia en paz a través de la institucionalidad, no de la impunidad. ¿Ok? Lo Es dijiste la primera perfecto. verdad incómoda. Paz no es Exactamente. impunidad. Paz no es perdón. El perdón es recordar sin dolor. Eso es podría ser una definición muy bonita, filosófica, pero el perdón no implica que no haya consecuencias. Porque incluso Dios, siendo Dios, dándonos a nosotros el libre albedrío, Él es un Dios justo. Y Él deja que nuestras decisiones tengan consecuencias. Él nos puede perdonar 1001 vez, pero lo hecho está. Entonces, perdónenme, todavía ese debate no se ha cerrado. Y por eso es que Colombia sigue en guerra. Colombia sigue estando en guerra. Eso es una verdad incómoda. No, y ahora más porque una verdad incómoda es que, por ejemplo, el presidente de Colombia a mí no me representa, es vergonzoso y yo sé que tanto tú como yo, me imagino que te hacen la misma pregunta a ti, personas aquí en este país, donde te preguntan cómo un guerrillero está sentado en la casa de Nariño, ¿ya? Y sobre todo que, bueno, gracias a Dios que ya Uribe está libre, ya eso, no es que esté libre porque las personas, no, es que son uribistas. Oiga, la falta de garantías que existe hoy en Colombia para el Para discurso cualquiera. Sí. público, pero para el discurso público político desde la oposición. Lo hemos visto evidenciado en lo más trágico que nos ha pasado en los últimos tiempos, que fue el asesinato de Miguel Uribe. Porque ahí Colombia retrocedió a la época de Pablo Escobar. Mucho peor, ¿saben por qué? Porque mira, vamos por partes. Tú acabas de decir algo, una pregunta, y sí, y te voy a dar mi respuesta, no como Stephanie Schutz, sino como alguien que estudió la ciencia política. Y yo creo que mis colegas me respaldan en lo siguiente, indistintamente la ideología. El fenómeno Gustavo Petro llega al poder de que nuestro país, con todos sus defectos, es una democracia. El señor antes de ser presidente fue congresista. Antes de ser congresista fue alcalde. Él ha hecho una carrera política. ¿Eso qué evidencia? Sí, pero la ha hecho, porque desastrosa ha sido. Estoy hablando como politóloga, él ha hecho una carrera política, ha representado a través del voto popular
a quienes se identifican con su línea de pensamiento. ¿Ok? Bajo verdad esa, incomodísima. claro, bajo esa premisa, y como yo una vez tuve la oportunidad de debatirlo en radio abierta con Navarro Wolf, nada más y nada menos que con Antonio Navarro Wolf, quienes sabrán, también es un ex guerrillero, La misma indultado, línea. senador de la República en Colombia, una eminencia en el sentido de izquierda, pero una izquierda respetable. No significa que con él, pero un hombre de argumentos. Sí, sí. Y el mismo Navarro Wolf en su momento, en emisoras en ABC, en debate abierto, decía el no conmigo, él me daba la razón y decía, es que yo soy ejemplo de la democracia, si no yo tampoco hubiera podido ser alcalde ni congresista. Fue alcalde de Bogotá. Entonces a lo que voy es, miren cómo la democracia de Colombia ha permitido que todas las ideologías participen. Que hay otras variables que puedan influir en elecciones son otra cuestión de estudio. Pero Petro es producto de la democracia en Colombia, que con todos sus defectos, aunque cojea, funciona. Ahora, así como la democracia funciona, la misma democracia que en su momento lo ayudó a elegir a él, hoy él está diciendo que no le da garantías. Y por eso también quiere cambiar al contratista que ha manejado por años las elecciones en el país. Pero bueno, ahora lo de Miguel Uribe, pasemos a Miguel Uribe. Nato de Miguel, ¿por qué digo yo que es peor? Más que un retroceso, no he encontrado todavía palabras para describir. Es un magnicidio. Es un Ya eso magnicidio. quedó como un magnicidio, como el magnicidio de Galán, de Gaitán, un magnicidio. Pero ¿por qué digo que hoy es peor? Porque es que eso pasó bajo un gobierno de ideología de izquierda. Los otros, digamos que todavía había el argumento, que la disputa de los poderes, que la mano negra, todas las teorías con las que yo crecí también escuchando. Pero hoy es peor, porque se supone que así como el mundo avanza en tecnologías, las democracias también maduran. Se supone que ya habíamos pactado un acuerdo de paz con los grupos terroristas que se suponían que eran la principal causa y amenaza de las disputas políticas violentas en el país. Que ya habíamos firmado la paz, el premio Nobel de Paz de Santo. Perdón, se firmó un Nobel de Paz. ¿Cómo queda Colombia ante el mundo? ¿Cómo queda no solamente la oposición? Porque Miguel era nuestro, era nuestro senador, nuestro representante ideológico, era nuestro candidato a la presidencia. Pero también cómo queda una sociedad que también se sintió tocada por el caso de Miguel. Porque indistintamente de la ideología, Miguel Uribe has podido ser tú, Angie. He podido ser yo. A mí se me vinieron imágenes en donde cuando yo me podía parar en libertad en una plaza pública con un megáfono a pedir unas firmas, a debatir sin violencia. A mí me han podido pegar un tiro. Yo he podido ser Miguel, tú has podido ser Miguel. Quiera también de pensamiento distinto contra el mío, ha podido ser Miguel. Y yo y quienes me conocen saben que aunque yo soy muy dura y he sido muy firme en mis convicciones, yo del presidente Uribe aprendí que uno tiene que ser firme con las ideas suaves. Eso fue una lección que él como mi mentor. Y es una lección o un consejo que le quiero dar a cualquiera que esté viendo este podcast, que lo aplique en cualquiera sea su vida. Si es una mujer, un hombre de negocio, si es una madre que está dedicada a sus hijos, uno tiene que ser muy firme con sus convicciones, con sus ideas. Un no es un no, un sí es un sí, pero tiene que ser suave con las personas. La forma también es importante. Y de mí nunca salió una agresión, ni siquiera quienes yo consideraba mis peores detractores. Y también tengo que reconocer que en su momento quienes eran detractores míos me tuvieron un profundo respeto. Desde las orígenes. Me Y yo encanta. digo, y yo todavía le sigo apostando que algún día Colombia, mi país, va a tener esa grandeza, madurez dentro de su liderazgo político o de quienes pretendan ser líderes políticos para poder debatir con las ideas, no con los insultos, no a través de componendas, pero obviamente mucho menos a través de la violencia. Eso sí no. Eso sí debe ser inconcebible hoy en día en el pleno siglo XXI. Definitivamente estoy de acuerdo con cada palabra que has dicho y cada enseñanza, cada verdad incómoda. Yo sé que también, así como yo, las personas que siguen mi podcast,
compartimos los mismos pensamientos, tú sabes. Yo no sé si tuviste el privilegio de leer una carta que Luis Carlos Vélez le escribió al hijo de Miguel Uribe, a Alejandro. No, sí vi que sacó su columna, pero no he tenido la oportunidad de Bueno, leerla. yo, Pero te voy a ser sincera, a mí ese tema me ha tocado mucho, no solamente el tema político, el tema personal. Es que lo de Miguel ha sido horrible, porque es que yo tengo una hija de 1 año y yo no concibo a mi hija sin su padre, como tampoco yo concibo a mi hija sin mí. No, eso no se le hace a ningún niño de Colombia. Ningún niño no, merece que se le arrebate un padre. No, ninguno, ninguno, ni una madre, no. definitivamente, así como lo has dicho, yo creo que te voy a más o menos a decir más, ese perdón que él pide. Luis Carlos, Luis Carlos Vélez le escribe a Alejandro una carta pidiéndole perdón porque dice que los colombianos de alguna manera fuimos tolerantes con lo malo que sucede en Colombia. Nos acostumbramos a vivir viendo el narcotráfico. Para nosotros, muertes que pasan a diario también. Sin embargo, él dice que todos fallamos ahí, y yo me uno a ese perdón. Me uno a ese perdón porque nosotros crecimos. Ahora, sí, nos ha tocado duro. Yo te voy a decir algo. Yo me uno a ese perdón haciendo eco de las palabras de Miguel Uribe. Vaya, pero no podemos dejar que se muera con él esa virtud, esa convicción y todo lo que él luchó. Que así como tú lo dijiste, esa imagen de su hijo corriendo al lado del ataúd con una flor, para siempre en mi corazón. Y de la manera en la que yo puedo rescatar, porque como lo dijo Uribe hace unos días, no se trata de política, se trata de soluciones para mejorar nuestro país. Entonces yo me uno a ese perdón. Yo quisiera saber si tú desde una verdad incómoda, ya lo dijiste, que te marcó muchísimo, ese perdón, yo me uno ahí con él. Por ejemplo, te voy a ser sincera, claro que hay que unirse a ese perdón. Hay que unirnos porque todos como sociedad, aunque consideremos que no hemos hecho nada, acuérdense que también por derecho hay un principio y la omisión también causa daños. Entonces, ¿sabes por qué me siento yo culpable a veces y me reprocho todavía como mujer, como enamorada de mi vocación? Y a veces me reprocho por qué no estoy ahí, por qué no estoy en Colombia, dándolo todo como lo di hace 5, 6, 7 años atrás, que estaba viviendo allá. Me reprocho eso. ¿Por qué he silenciado mis redes sociales? ¿Por qué no he abierto un podcast como el que tiene Angie para llamar a la conciencia, a la no violencia? Pero hay una verdad incómoda sobre Miguel. Es mi verdad incómoda que quiero compartir. Es que analizando todos los candidatos actuales, hablo de los serios, no hablo de los 75 restantes, porque tenemos más de 90 candidatos actuales. Miguel Uribe era el único candidato capaz de unificar a la derecha con la izquierda en las próximas elecciones. Y lo digo por lo siguiente. Miguel tenía una línea de pensamiento muy clara, pero un hombre que no era violento. Era firme con los extremistas, que todo extremista es peligroso, todo. Pero Miguel era un apostador de la paz y la reconciliación. No utilizo la palabra perdón porque la gente hoy el perdón en Colombia es sinónimo de impunidad. Justicia y reconciliación. Nos podemos reconciliar, puedo hacer un llamado a la reconciliación de los sectores, pero a través de un proceso justo. Miguel Uribe era muy respetado también en sectores de centro izquierda. Claro, a los narcotraficantes no les gustaba Miguel Uribe, a los guerrilleros convencidos Menos. pero Miguel era un candidato que podía contar con el respaldo político de la centro izquierda en una eventual segunda vuelta. Lo puedo apostar. Y no en vano fue su asesinato. No en vano fue planificado ese asesinato. Obvio. El único que objetivamente hablando no era nadie podía decir que él representaba una extrema derecha. No, señor. De unas líneas de pensamiento, pero tenía una carrera pública también brillante, juiciosa. A pesar de ser considerado una persona joven, nadie lo podía tachar de outsider ni de inexperto. Ni de inexperto.
fue concejal, fue secretario de ciudad, varias veces alcalde encargado de la ciudad de Bogotá. O sea, él ha sido un doer, un ejecutor probado. Eso es una verdad incómoda. Miguel Uribe era el único candidato, el único que tenía la posibilidad de reunificar a las dos Colombias, a esas dos polarizaciones, con la certeza de que Miguel iba a gobernar para los 50 millones. Y ahora hablando precisamente de este reto que tenemos para Colombia, para cambiar este panorama, Uribe dijo que ni Pinzón ni de la Espriella. Claro, es que eso hay que estar muy claros. Mire, quienes conocemos al presidente Uribe, porque es que hay muchos uribistas, es que Uribe es un ismo, de eso podemos hacer otro podcast. De verdad, como sobre los ismos. Mira, me ofrezco, hagámoslo, por favor. Hagámoslo. Porque hay mucho material. Sí. Pero para hacer fácil, quienes realmente conocemos la línea de pensamiento del presidente Uribe, y no porque yo me considero amiga de Uribe, porque que un poco es que yo soy amigo de Uribe, todo el mundo tiene una foto con Uribe y ya porque tienes una foto con Uribe, eso no te hace ser todo el mundo menos yo. Sí, o sea, como yo le he dicho a gente, pero es que yo veo gente que respeten, admírenlo, pero respeten. Quienes verdaderamente lo conocen, no se atreven a poner palabras en su boca, no se atreven a pensar como él pensaría. Uribe es un hombre que también le ha apostado mucho a la creación de su partido. Su mayor virtud es su mayor defecto. Hay una verdad incómoda, presidente, se la digo, si le llega este short a usted, Stephanie Schutt, le recuerda y se lo repite. Presidente, su mayor virtud termina siendo también su mayor defecto. Y es que usted es un demócrata obsesivo, en exceso. Al presidente Uribe, aunque no lo crean, cuando se trata de tomar decisiones que afectan una colectividad y que sabe que está de en medio su nombre, él prefiere dejar que los demás lleguen a consenso. Cuando una sola palabra suya bastaría, presidente. Él lo sabe, se lo he dicho, por eso lo digo públicamente. Entonces, lo que ha pasado con Del Espriella, a quien me parece que sorprendió, bueno, algunos dicen, lo veían a la carrera de la presidencia. A mí me hubiera gustado más ver a Del Espriella siendo un opinador, un abogado que se hubiera quedado dedicando a sacar las cosas debajo de la piedra, que a la presidencia. Pero bueno, un Del Espriella, un Pinzón, tiene aspiraciones legítimas a la presidencia, todo colombiano. Pero el presidente Uribe, quienes lo conocen, saben que hay gente que ha pagado piso. Él es leal a su partido. Yo fui parte de la reforma de estatutos del partido, que es la que hoy los rige. Y sé que el debate interno más álgido siempre estuvo en la definición del mecanismo de selección de candidato a la presidencia por parte del partido. El presidente Uribe le sigue apostando a un partido político de cuadros. Los politólogos entenderán, o sea, él es convencido de que la gente venga de sus líneas, de sus huesos, sobre todo para esas posiciones tan importantes. Tan importantes. Entonces sería un irrespeto con los demás precandidatas que hoy están en el partido, que uribistas traten, y uribistas con influencia, traten de hacer creer que es que Abelardo Espriella va a ser candidato del Centro Democrático o el señor Pinzón. Yo no tengo ninguno con esos candidatos. Stephanie Schutt va a votar por cualquiera que no represente las tesis que hoy rigen a Colombia. Pero tenemos nosotros también, desde una verdad incómoda, aportar a través de la sensatez. Y es dejar que los partidos y las consultas fluyan. Y nosotros como ciudadanos colombianos, indistintamente en la parte del mundo que nos encontremos, cumplamos con nuestra obligación y también ejercer un derecho que es el voto. Participemos en consultas, inscribamos la cédula, indistintamente cuál sea su posición, su candidato o su línea de pensamiento. O sea, esto no va dirigido solamente a los de derecha, a los uribistas, ni a los petristas. Ustedes también salgan a votar para que después no digan que es que no los dejaron. Exacto. Te lo digo, cuando yo fui cónsul, yo hice mucha pedagogía política. Me desvivía por hacer pedagogía. Lamento no haber podido hacer más. ¿Pero por qué? Porque es que los procesos son los que legitiman los resultados. Entonces después no pueden decir, no me dejaron votar. Muchos colombianos que se me quejaban, cónsul, pero es que no puedo votar. Yo, es que no escribo la cédula. Pero ¿cómo así? Si yo sigo siendo colombiano hasta en la luz. No. O sea, usted es colombiano, sí, pero para usted poder ejercer, ser titular de sus derechos y sus obligaciones, usted tiene que estar sujeto a los procedimientos y usted no inscribe la cédula. Hay normas, por Dios.
O sea, suena cruel, pero tenemos que ser conscientes y tener la madurez de reconocer que estamos sujetos a reglas de juego. Y esto es un juego, la vida en sí es un juego, la política es un juego maravilloso, pero todos tenemos que estar pilas en la jugada para después no decir que es que el uno robó, que el otro no. No, 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 no. Todos a votar, a dejar que los procesos se surtan. Muchos éxitos para Pinzón, muchos éxitos para Abelardo. Estoy segura que vamos a lograr una coalición de derecha espectacular. Que ese candidato que salga elegido, ¿ok? Por ese mecanismo de selección, ya sea del Partido Centro Democrático, que después se vaya también a una consulta con, no sé, hay que dejar, porque es que todo eso también se está hablando. El Partido Centro Democrático tiene que surtir su procedimiento interno, pero una vez se consolide esa gran alianza de derecha, vamos con todas. Vamos con Vamos con todas. todas. Y no es por una simplemente ideología de derecha. Ahí sí me quiero corregir yo. No, vamos por una alianza que realmente reconstruya el rumbo del país, que realmente sea una alianza que se ciña a la constitución que ya está, no que la quiera cambiar, porque es una constitución preciosa. Yo, que soy constitucionalista del externado, tenemos una constitución tan hermosa, tan paquidérmica, es que también a nuestro país se nos ha dificultado implementarla. Eso también es otro debate académico que podemos darlo, pero no es un defecto constitucional lo que nos tiene el país como está, no señor. Es un defecto de nosotros como colombianos, que algunos todavía tenemos una inmadurez, que creemos o nos quedamos en el debate de derecha de izquierda, de que te meto un tiro, de que paraco, Ay, guerrillo. No, o sea, hay cosas de fondo más que de forma. Y hay una verdad incómoda, para que no digan que, ay, que es que tu invitada solamente a lo de Uribe. No, una verdad incómoda. En la derecha también hay gente mala. En la derecha también hay corruptos. En la derecha también hay camuflados. pero se trata de eso, de la renovación política, y tú estás incluida ahí, y eso es lo que me gusta del centro democrático. Sí, hay de todo, pero yo con eso me quedo, con esa renovación política que he visto ahí, porque definitivamente la renovación política de la izquierda da vergüenza. Es que las noticias son... Miren, les voy a ser sincera y quienes me conocen lo saben. Yo me siento muy orgullosa porque yo fui muy juiciosa cuando estaba construyendo mi carrera política. Yo leía, yo estudiaba, yo revisaba 3 veces un Twitter. Yo tenía mis parámetros de conducta moral, aunque a veces quería sacarle la madre o mentarle la madre al otro. Yo respiraba y me acordaba de lo que mi mamá desde chiquita. Pero hoy por hoy tenemos una cantidad de influencers que bajo la bandera de la renovación política las tenemos en el Congreso. Y yo quiero, por favor, que me digan qué tienen para mostrar los influencers de la lista del pacto histórico, tanto de la Cámara como del Senado. Son una vergüenza, que también los critican los propios analistas y periodistas políticos progresistas del país. Se burlan de ellos, se burlan de Susana Boreal, se burlan, o sea, es que es una burla. Eso también, y es una verdad incómoda, que quiero decir, Colombia tenía que pasar por eso. Claro, claro. Yo no lo veo como, yo no me quedo ni en insultarlos ni nada, no. Ellos también tenían una aspiración legítima a la política, es que tú para ser senador o presidente tienes que ser el ciudadano y tener la edad constitucional para ejercerlo, punto. ¿De quién es la culpa? De los ciudadanos. Pasando en el país, todo lo que está haciendo lo que está sucediendo en Colombia nos tiene que hacer a nosotros más conscientes de que el ejercicio del voto tiene que ser informado. ¿Por quién estoy votando? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Qué es lo que a mí me representa? Mira, yo conozco mucha juventud que lastimosamente, como no son tan populares, como no andan mostrando sus boobies y no tienen tantos likes, pues no se traducen en votos, porque hoy lastimosamente los likes son una realidad de mercado digital inocultable. Los likes puede ser una tendencia también de cómo tú, es un llamado a la acción electoral. ¿Ok? Los que son comunicadores en políticos saben que eso es una realidad, yo no la desconozco, pero eso tiene también sus pros, pero tiene sus contras. Ahí está el resultado. Una generación de influencers queriendo ser políticos, pero también hoy vemos una cantidad de políticos que quieren ser influencers. Entonces, ¿dónde están realmente los políticos? ¿Dónde Total. están realmente aquellos curadores de la sociedad, procuradores del bienestar? ¿Dónde están? Definitivamente,
como siempre le he dicho, la palabra influencer hay que tomarla con manos de seda porque de qué quieres influenciar a las personas o de qué te quieres dejar influenciar. Yo siempre he sido súper de ese temita porque muchas veces el influencer ni siquiera consume lo que está, tiene que haber una ética, así como el periodista. Yo por eso también te digo, para yo entrar aquí y ya volverme como, influencer, mi profesión es periodista, no influencer, porque yo fui a la universidad, estudié mi maestría, o sea, yo soy una mujer preparada con una formación académica que me permite tener un criterio, pero influencer necesitas tener una ética y vemos ausencia en algunas acciones, en algunos pensamientos. Bueno, hablando ya de una verdad incómoda, porque no lo hemos traído aquí, hemos hablado de tantas cosas espectaculares, me ha encantado este diálogo y yo sé que va a quedar un eco de las palabras tuyas porque eres una joven muy preparada, con un conocimiento de nuestro país, aunque no vivas allá, es una radiografía impecable, conoces hasta la Constitución. Tus palabras son no cualquier palabra, son palabras que tienen forma y fondo. ¿Alguna verdad incómoda que te haya quedado por tu paso como excónsul de Colombia? Varias. Me coges realmente wow. Pero una verdad muy incómoda y va de un proceso interno y juicioso, haciéndolo como una crítica constructiva al sistema, a la institución como tal. Y una verdad incómoda es que es una mentira que los funcionarios de carrera diplomática están capacitados para las funciones consulares. Es una mentira. Ojo, y espero que no me saquen de contexto porque lo voy a explicar. A mí me encanta la carrera diplomática. Soy fan. Mis mejores amigos que compartieron misión conmigo de carrera, tuvimos y tenemos una relación de respeto, pero mira, de cariño. ¿Pero por qué lo digo? Porque esa relación también se forjó producto de que yo, que no era de carrera, llegué por mi formación a sopesar vacíos de conocimiento por mi formación como abogada de alguien de carrera que simplemente era internacionalista. Que el trabajo consular es un trabajo que tiene que ver mucho con atención a la comunidad, pero de trámites, procedimientos, de contestación o acatamiento de tutelas, exhortos, cooperación judicial, una cantidad de asuntos administrativos que van más allá de el cónsul que autoriza un pasaporte o un registro. Mi formación como abogada, yo era la única con ese título en esa misión consular en Orlando, la única. Wow. Eso no me hace a mí mejor que mis compañeros, no lo estoy diciendo. Lo digo es que mi formación llegó a sumarles. Porque cuando nos llegaban requerimientos y conocimiento en derecho y en la Constitución, me daban las herramientas para emitir conceptos, para tomar decisiones, sin miedo y sin temor de que le estuviéramos vulnerando un derecho fundamental a un connacional. Eso también le demostró a mis compañeros de carrera que al principio, como todos, los de carrera están prevenidos con los que no somos nombramientos políticos. Yo no me avergüenzo de eso, pero fue un nombramiento con un mérito. Los que llegamos por designación y voluntad del presidente de la República. ¿Por qué? Porque me fui ganando ese espacio, porque sabían, se dieron cuenta que llegué a trabajar y trabajar. Llegué a ser muy correcta, llegué a ser muy profesional. Y lo más importante, llegué a ganarme el cariño de la comunidad. Atender con amor y darle prioridad al adulto mayor para tramitar algo tan sencillo como una supervivencia, como también me di la pela internamente para ayudarle a soltar asuntos jurídicos a ciudadanos que estaban trabados porque pronto compañeros no sabían. Miren, yo fui cónsul de víctimas. Eso no es un trámite público, pero yo era la encargada de víctimas y restitución de tierras. Ahí aprendí muchísimo, demasiado. Y en Colombia, también una verdad incómoda, es creer que todo el que esté a favor de las víctimas o de las restituciones de tierras es de izquierda. Miren, yo atendí víctimas de guerrilleros, como también víctimas de paramilitares.
Tuve enfrente exguerrilleros y tuve enfrente exparamilitares. Cuando ejercías tu trabajo como Como cónsul. consulado, claro. Wow. Sino que no puedo entrar en detalle porque obviamente yo tengo que guardar una reserva legal. Sí. Por lo que el Estado, en virtud de mi función pública, pues yo tengo que guardar reservas legales de información que recibí, pero les puedo decir que es una verdad. Tenemos una Colombia profunda, de muchas realidades, muchos matices. Entonces, ahí voy. Gracias a que había alguien que pudiera solventar eso, también hice fácil el tema en el consulado. Entonces, una verdad incómoda es que yo le aconsejaría a la Cancillería que dentro de la carrera diplomática fuera también como dando orientación vocacional, porque hay profesionales en psicología que son de carrera diplomática que los pueden orientar para que su vocación en los consulados sea la atención de víctimas, porque son psicólogos. Para aquellos que tengan la vocación de comercio, de establecer negocios, pónganlo en las embajadas. A aquellos que se les hace fácil tener relaciones interpersonales, una embajada, son relacionistas natos, traen contactos, ven oportunidad de negocio, son economistas, mándenlos para las embajadas. Pero en los consulados, procuren mandar abogados, porque los consulados resolvemos los chicharrones del día a día de los colombianos. Doble registro, que la cédula, que mi hijo, que adopciones, que cooperación judicial, exhortos, bienestar familiar y que es un derecho de petición y ay, me pasé los términos y me llegó esta tutela y cómo contestamos la tutela. Los de carrera también se dan pelas. Pero es que en Colombia quieren satanizar a todo el que no es de carrera. Y no, señor, así como hay gente de carrera muy buena, hay gente de carrera muy vaga. Por no decir que son malos, son vagos. Como hay gente, hay nombramientos en provisionalidad que han dejado a Colombia por alto, como también los han dejado muy por abajo. Que díganmelo a mí. ¿Sí o sea, ¿sí me entienden? A lo que voy es una verdad incómoda. Tu ser de carrera diplomática no te garantiza estar preparado para estar en una misión consular. Como tampoco el tú estar en provisionalidad o un nombramiento público necesariamente es lo idóneo. Yo pienso que dentro de todos los debates y la crisis consular que tiene Colombia alrededor del mundo, porque estamos en crisis consular, basta con ver las noticias, porque la demanda de trámites ha aumentado, producto también de que la migración colombiana, estamos hablando de un éxodo, Sí, después de sí. pandemia, mira, te lo digo yo que me tocó un antes de pandemia, una atención consular antes de pandemia y una atención consular post pandemia. Eso puede ser un consulado, porque estoy segura que a muchos colombianos les va a interesar. Pero Totalmente. eso es que realmente yo no culpo a muchos funcionarios. Hay muchos funcionarios administrativos, los auxiliares, que son los que más cargan el peso sobre sus hombros. Tenemos que reformar ese sistema de atención consular, tanto de la calidad del tema humano como el tema también técnico. Tienes una visión, un panorama, mejor dicho. Necesitas hacer tu podcast porque créeme que te iría súper bien. Hay otra verdad incómoda que me gustaría que habláramos y es de tu momento ahora como gran gestora y esa vocación de servicio, porque es evidente tu vocación de servicio desde que estabas en la emisora ABC en Barranquilla con tus ponencias académicas y definitivamente tu paso por el consulado. Pero hoy en día, tu momento actual, haces parte de una fundación que tiene misiones médicas humanitarias de la Fundación COADME. ¿Verdades incómodas de ese momento ahora? Una verdad incómoda ese momento ahora es que me siento que estoy haciendo muy poco. Es una verdad Pero incómoda. es que estás siendo mamá en un país también. Claro, y esa es una gran verdad incómoda también de la maternidad, que a veces se nos olvida a nosotros como mujeres de que venimos con un ritmo de vida bien, de mucha adrenalina, de que nos toca reinventarnos y que esto Y es que un momento queremos hacer todo, porque tú, una vez. Y no, mi verdad incómoda, mi mayor verdad incómoda en estos momentos, que me lo tengo que recordar todos los días, Stephanie, no puedes con todo. Todo lo que se quiera debajo del cielo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Esta es mi hora de enfocarme en mi hija, en mi familia, porque le estoy dando las bases para la mujer que va a ser el día de mañana. lo que hizo Ahora, tu mamá contigo. exacto, y mi mamá fue también una destacada juez de la República, penalista, pero mi mamá no dejó vacíos en su maternidad para conmigo ni para con mis otras dos hermanas. Entonces, teniendo en cuenta ese referente de madre,
obviamente yo también como mujer hoy consciente, queriendo no solamente emularlo, sino siendo consciente de las cosas para mejorarlo. Claro está, y mi mamá es la primera que me motiva a ser mejor que ella, como me lo dice, porque se supone que esta generación, mi generación, tiene más herramientas que su generación. Así como mis hijas o mis hijos también tendrán mayores herramientas para ser mejores, más inteligentes, más pilos. Uy, paréntesis. Tú no sabes lo orgullosa que yo me siento de haber estudiado sin ChatGPT. Y yo, óyeme, Ya mi hija, la generación que viene, no va a saber lo que es hacer una cartelera, una diapositiva, lo que es estudiar y preparar y sacar un resumen de un libro. Tiene la ayuda de no, ChatGPT. déjame y te pongo aquí un paréntesis. No vas a ver hacerlo desde tu mente en blanco. La cartulina en blanco. Esa cartulina que uno llevaba al colegio. Yo creo que ya ni siquiera llevan cartulina como llevamos. Yo no quiero ser. No, es que imagínate, tenemos mucho contenido para más podcasts, pero para no desviarnos del tema, una verdad incómoda también de la maternidad y de mi nuevo estar es que como mujeres a veces queremos abarcarlo todo, o como profesionales, como hombres, y tenemos que ser conscientes de que cada momento de nuestra vida tiene una etapa y tenemos que tener un enfoque, porque el que mucho abarca poco aprieta. Ese dicho es muy cierto y es una verdad muy, muy incómoda. También la sociedad nos ha querido vender a nosotras las mujeres. Más que vender es poner una presión de la mujer que está siempre impecable, la mujer que es súper aesthetic, súper bonita, que va al gimnasio, que tiene el marido perfecto, que los hijos están limpios, que es una mujer que no llora, que factura. Pero la realidad es totalmente otra. O sea, ahí yo me admiro. Mira, Sí, conozco mujeres que de manera muy equilibrada son integrales. Y mi llamado es a que seamos integrales. Todos los días me miro al espejo y procuro ser una mujer integral, no una mujer perfecta. Una mujer integral es que, claro, sin descuidar mi prioridad es mi hija, es mi familia, eso es indelegable. Pero también tengo que seguir alimentando mi intelecto, procuro leer libros, tengo que seguir alimentando mis relaciones, procuro mantener viva esa vocación mía de servicio y mis relaciones a través de la Junta Directiva de COAMED, nos encargamos de hacer misiones médicas en Colombia. Más adelante ahorita ya te cuento cómo llego ahí, porque esto es más importante, como que el mensaje de las personas, seas hombre, seas mujer, mi llamado es procurar tener una vida integral en la economía, en tus negocios, que tú te sientas bien, no a la medida de lo que la sociedad o los demás nos impongan, sino a la medida que nosotros nos sintamos satisfechos. Si de pronto nosotros creemos o nos sentimos que estás como gordita, yo creo que tú puedes hacerlo mejor. Ya es una presión, pero no es una presión que nos pongan de afuera. O sea, créanme que nuestro consciente y nuestro subconsciente saben qué es lo mejor para nosotros. Entonces es una verdad incómoda. La maternidad no te cambia la vida. Te cambia completamente la vida. Uno no puede pretender ser 10 en todo. No. es- Pero claro, está para mantener un promedio. No eh, vas a, pero sé que tener un equilibrio. definitivamente, como yo me digo, yo soy perfectamente imperfecta. Tú sabes algo, ahí, tienes la voz cortada, ya la lágrima en no te preocupes que si quieres llorar, puedes llorar. Yo tenía un programa muy exitoso en Colombia, se transmitía en Telecaribe, eras muy jovencita porque yo te llevo bastante. No parece, pero sí te llevo bastante. Entonces, yo creo que te llevo, ¿cuántos años que dijiste que tenías? 32. Bueno, yo te llevo 10 años. Yo te llevo 10 años. Bueno, detrás de cámara me das los tips. Bueno, ¿sabes cuál es? Por propio. Tú, para ser madre, para ser esposa, para ser amiga, primero tienes que ser mujer. Y después de que seas mujer, viene lo demás. Y exactamente vas por la línea perfecta. Los estándares que pone la sociedad son mentira. No, tú no tienes que responder a nada, tú solamente te tienes que responder a ti y escucharte porque tú eres la única que sabe el nivel de entrega, de disciplina y te conoce y sabes a dónde tienes que llevar tu respuesta. Entonces, hice un paréntesis y ya me salí de ahí y es que yo tuve un programa que se llamaba Mujeres Exitosas y era un programa que se transmitía en Caracol Internacional. Yo vine aquí a Estados Unidos y hice una
una season de mujeres exitosas, Albita Rodríguez, María Elena Salinas, Salazar, la senadora Ah, María Elvira Salazar, bueno, en fin, tuve personalidades tremendas y te digo que tú me recuerdas tanto, o sea, es tu momento de gloria, pero ese momento de gloria fue como un abrebocas de lo que va a venir para tu vida. Y así como tú lo dices, yo también aquí, desde Louisiana, en medio de la nada, porque yo vivo en medio de la nada, al lado de las vacas, tú no sabes. Tú, bueno, tú sí sabes porque tú eres barranquillera igual que yo. Barranquilla, una Pero ciudad. miren, pero mira qué bonito porque esa es otra verdad incómoda. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Y, y no estoy citando a Bad Bunny. Le puso un CD, pero es cierto, nadie sabe lo que va a pasar mañana, no importa dónde tú te encuentres ahora, Angie, no importa dónde el que nos está viendo se encuentra, no tenemos nada garantizado. Lo único que tenemos que tener nosotros la certeza es que todo lo que nosotros sembremos con vocación, con preparación, disciplina y rodeándonos de las personas correctas, tomando las decisiones correctas, créanme que nos va a llevar donde tenemos que estar. No necesariamente donde queremos, sino donde debemos estar. Porque hay gente que incluso, ay, yo quiero estar en mi universo, pero no encaja. Eso también la madurez le va enseñando a uno de que uno no tiene que estar en todas partes, no es donde uno quiere estar, no es donde debo realmente yo estar, donde yo puedo florecer. Porque yo tengo una mata muy bella fue aquí a mi lado, pero si esta mata la pongo en extremo calor, hasta su belleza se marchita, no va a poder florecer. Entonces va con lo que tú estás diciendo. Si hablamos, si nos quedamos en nuestros tiempos gloriosos, eso es muy bonito porque también nos reafirma el amor propio, el saber lo que somos capaces nosotras mismas de dar por los estándares que nos autoimponen. Estos son mis estándares de éxito, de disciplina, de grandeza, porque yo lo puedo lograr, lo quiero lograr y tengo la capacidad de lograrlo. Ahora, hay momentos en la vida en donde uno merma. Así me siento yo en estos momentos. No porque haya mermado mi convicción, mi amor, mi vocación, sino porque mi mirada está fijada en otra prioridad. Pero con el convencimiento de no sé lo que va a pasar mañana, no sé lo que Dios tenga para mí, pero sí sé que donde esté Stephanie Schutt, siempre va a haber una mujer de convicciones firmes, de un amor infinito por la comunidad, por ayudar al que lo necesite desde donde yo pueda, no necesariamente de la política. Una oración, no se la niego a nadie, un abrazo, un apoyo, algo que me pasó hace poco. Estaba en el carro con mi familia, nos acabamos de bajar de un barco y el taxi que nos llevaba o el Uber, como le quieran llamar, que nos transportaba, de repente tuvimos un choque por la parte de atrás fuertísimo, horrible. Mi primera reacción fue mi hija. Mi hija, gracias a Dios, estaba en su sillita de bebé. No sucedió nada, pero el golpe fue tan grande que cuando miramos hacia el lado, ¿qué había pasado? Un conductor de atrás en plena vía a toda velocidad le dio un infarto. Era un adulto mayor. Y ese carro queda a la deriva con una adulta mayor también al lado, que era su esposa, y un muerto. Dios mío. Bien. Una escena tan horrorosa, tan espantosa, que obviamente el tráfico se detuvo, choques múltiples, no hubo ningún daño, pero había un fallecido producto de un infarto. Mi reacción, yo tenía mucho temor después de asegurarme que mi hija estuviera bien y que mis demás familiares estaban bien. Mi esposo no me quería dejarme bajar del carro, pero yo sentía por dentro que me tenía que bajar, que me dejara bajar. No, ya viene la policía, espérate, ya el de atrás se bajó a ver el de más atrás. Yo me tengo que bajar porque tengo que ir al carro donde esté el muerto. Y cuando me bajo y llego, temblorosa, porque es que fue fuertísimo, o sea, yo también casi me desnuco, yo no tenía cinturón, entonces el golpe fue tan fuerte, pero lo que voy es que cuando uno también tiene que seguir Ese instinto. ese instinto, porque uno no sabe dónde la vida o Dios lo va a utilizar a uno, con su vocación de servicio, de ayudar o de hacer. Cuando yo llego a ese lugar, la pobre señora estaba rodeada de 3 hombres. Se bajaron a ayudarla, pero eran hombres, ella era una señora mayor. Cuando me ve a mí se me alanzan los brazos que la abraza y me dice, eres un ángel, no te vayas por favor hasta que venga la policía y mi hija, quédate conmigo. O sea, a lo que voy es, uno también tiene que aprender a que el ayudar o el dar no es sinónimo de dar dinero, que eso es otra verdad incómoda de las fundaciones. Y eso es lo que me encanta de Coamed, que Coamed no solamente hace misiones médicas que ayudamos a niños con problemas de salud, costeamos cirugía, damos insumos médicos,
sino que también damos nuestro tiempo. Yo no soy médica, pero los demás sí son médicos. Dan su tiempo, dan sus expertise, dan sus conocimientos para mejorarle la vida a niños en Colombia. La última misión fue, estuvimos en San Andrés. Bueno, no estuve presencialmente porque estaba recién dada a luz, pero son cosas maravillosas. Y eso es lo que me encanta de esta fundación. Y una verdad incómoda de las fundaciones o de mi pasar por esta fundación, después de haber también tratado con muchas otras fundaciones, es que no todas fundaciones en los Estados Unidos están para beneficio de los demás. Hay Wow. muchas fundaciones que tú te decepcionas. Eso es una verdad incómoda. Aquí todo el mundo habla de una non-profit, pero la pregunta es, ¿quién realmente tiene el corazón y la disposición de servir? La non-profit es un mecanismo legal, es un mero requerimiento para tú estar al día con la entidad tributaria que es el IRS. Pero el que quiere ayudar lo hace con o sin non-profit. Bueno, como para cerrar, yo sé que hemos hablado de varias verdades incómodas. A veces tenemos esas verdades incómodas que son como tú has dicho muchas, pero son como nuestro lema, nuestra filosofía de vida, que tú dices, no, Stephanie Schutt, esta es su verdad incómoda que la identifica. Wow, tremenda pregunta. ¿Cómo es Stephanie Schutt? Bueno, voy a decir mi verdad incómoda, que justamente a cada rato se lo digo a mi esposo. Y es que la verdad incómoda de Stephanie Schutt es que es una mujer que se muestra muy fuerte, muy determinada, pero por dentro es una niña. Esa es mi mayor verdad incómoda. Es incómoda incluso para mí, porque yo soy muy sensible, yo lloro fácilmente, yo me enojo fácilmente, yo me tomo las cosas personales fácilmente. O sea, yo realmente sigo siendo una niña por dentro. Y hace poco que tuve la oportunidad de conversarlo con alguien muy de mi círculo, pues llegué a la conclusión de que también esto es producto de que a mí me tocó madurar o acorazarme desde muy temprana edad. El verme o el presentarme, el proyectarme como una niña, me iba a hacer ver mucho más vulnerable, no solamente por mi juventud, sino por ser mujer. Entonces me tocó hacer un papel, meterme en el rol de la mujer súper preparada. Era una niña, una joven estudiante también, pero que me tocó reprimirme, incluso las formas mías de hablar, de modular, de ser, que no quiere esto decir que yo era postiza, sino que ponía un mayor esfuerzo en tomarme el papel, Asumiste un rol. asumirlo y por mucho más que me dolieran ciertas cosas o que no estuviera preparada prefería tragar en seco y seguir mi rol, y de aquí no me muevo, y de aquí no, y nadie va a saber que me lastimó, y nadie tiene por qué saber que esto me duele, y nadie tiene por qué saber que si me dan no. Pero entonces hoy, gracias a la madurez, también a la libertad que dan los años, porque los años también te dan cierta libertad, y gracias al compañero de vida también que tengo, pues aprendí a ser una persona mucho más fresca, a seguir teniendo la misma determinación, pero ya no me lo tomo personal. Ya lo pienso dos veces en si te voy a incomodar o no, siempre y cuando no me incomodes a mí, sigue adelante. Pero si hay algo que me está incomodando, lo digo. Y definitivamente, como yo siempre lo digo, las incómodas nos hacen ser libres y desde esa misma libertad es que podemos brillar, es que podemos fluir. Y en este espacio tengo siempre esa clase de invitados que brillan con luz propia, que me encantó tenerte aquí y que todos estos aprendizajes de tus verdades incómodas, de tu conocimiento, de tu preparación, evidentes esa vocación de servicio, pero sobre todo ese ser humano. Y antes de dejarte responder, pues esto que te estoy diciendo, te quiero decir, nunca dejes que esa niña que llevas dentro siga inspirándote, porque recuerda que los niños son esa inocencia que hace que nuestro mundo se renueve cada vez. Mira, tú acabas de darme en un punto y es la palabra inocencia, porque realmente yo me sigo considerando una persona inocente. Somos. Y lo que más me duele en mi trasega, me dolía en la política y me sigue doliendo a veces todavía, es que yo sigo mucho el principio de la buena fe. Y en política, me encanta la política, como toda rosa tiene sus espinas. Yo la defiendo. Que la política es para bandidos. Bandidos se meten a la política que no es distinto. Pero soy siendo consciente de que no escogí una profesión de alto riesgo. Sigo siendo, manteniendo esa inocencia y a veces lo que más me duele es que mi inocencia de pronto es lo que no me ha abierto puertas. Pero me da paz porque si esa puerta no se abrió por mi inocencia, yo no pertenecía ahí.
muy sabio, y así es, y me encanta, y vas por una línea perfectamente imperfecta. Muchísimas gracias, Angie. Te felicito, te agradezco este espacio. Considero que también es un llamado de Dios a reactivar cosas en mí a través de mi maternidad. Creo que personas como tú, como yo, como muchas otras mujeres que nos están viendo, tenemos mucho que dar. Y nadie tiene algo tampoco que no pueda inspirar. Entonces, Total. gracias por este espacio y espero que me invites a otro episodio para hablar de otros temas y otras verdades incómodas. Claro que seguramente vamos a estar aquí sentadas hablando de otras verdades incómodas porque las verdades incómodas aplican para todo en la vida. Existen verdades incómodas desde la maternidad, que nunca he abordado eso, creo que solamente la abordé contigo em, ahora. Y muy someramente, efectivamente hay una verdad incómoda antes de irme, porque yo antes hacía mi podcast sola de verdades incómodas, de cosas que todos tenemos. Y una verdad incómoda es eso de que en la maternidad queremos creer, las madres, que estamos iguales y no estamos iguales. Créeme que tú no estás igual que tu esposo. O sea, tú Paz, estás acá y él está acá. O sea, ¿sí me entiendes? en todo O tú estás acá y él está acá porque eres madre y solamente quien tiene en su vientre 9 meses un bebé o los meses que se geste ese bebé puede entender todas hay las que hormonas, cómo yo me juegan cuando te digo que yo me he dedicado también a leer, claro, ya no solamente leo libros de de ciencia política, derecho, de de política. derecho, claro, no. También me he dedicado a leer mucha inteligencia artificial, pero también obviamente de crianza consciente, de maternidad, y he aprendido a entender cómo cambia de una manera científica el ser. Y eso me ha ayudado a ser mucho más amable conmigo misma. No Ujú. me interesa que los demás lo sepan, con que yo lo sepa, yo me sienta tranquila y me toca Y lo aprenderlo a aplicas. y lo aplico y lo aprendo a manejar, pero sí, eso es una verdad incómoda, sobre todo, y eso te lo dejo de abrebocas, si te deseas, te motivas a hacer otro episodio, hablar de la maternidad, de que en mujeres que por lo general tienen una profesión o una posición, cuando empiezan a maternar, las expectativas de la sociedad son mucho más altas para con esa mujer, Efectivamente, son muchas más altas, entonces ya también te llega la llamada de la amiga, de la prima, de la hermana, inclusive hasta de las propias madres, que bueno que hubo, no te puedes apagar, bueno que hubo, a trabajar, a seguir brillando, pilas, no te vayas a dejar quitar el ascenso, pilas, sigue en política, o sea, pasa, es una verdad incómoda. No lo hacen por nuestro mal, pero una verdad incómoda es que necesitamos nuestro tiempo para resetearnos y solo tú eres capaz de con nuestra saber el madre. tiempo. Es correcto. Entonces, eso es una verdad incómoda, que hay mayores expectativas y mayor presión en las mujeres que de una manera u otra han decidido o han tenido una carrera profesional, una trayectoria ascendente y la maternidad no atrasa, pero la maternidad es una etapa. Y por eso también me ha dolido mucho escuchar a ciertas personas, ciertas mujeres, que por decisión dicen que prefieren no, se rehúsan a ser madres porque las puede atrasar o les daña su proyección profesional, pero en el fondo sí lo desearían. Pero por la presión social, no, yo tengo que tener las expectativas de mi madre, que tengo que ser una gran empresaria, una gran influencia, entonces un embarazo. Es cruel, pero es una realidad incómoda. Qué fuerte. Esto es ahora abre bocas para otro capítulo. Estoy Claro segura que que sí, y me mujeres muy encantaría. famosas, muy de posiciones altas van a querer estar contigo hablando de ese tema. Me encantaría. Bueno, Stephanie, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que aprecio mucho que hayas tenido un tiempo para dedicarnos aquí, para hablar de tantas cosas, tantas palabras enriquecedores, tantas palabras inspiradoras, porque eso es lo que busco a través de este espacio de verdades incómodas. Un abrazo a ti, Angie, y seguimos en contacto. Claro que sí. Chao. Bueno, y aquí ya